Buen día, amigos. 1 de mayo del 2019. Feliz día para todos los trabajadores. Un 1 de mayo muy especial. Un 1 de mayo que nos encuentra divididos. Por un lado, la cúpula sindical pro gobierno, la cúpula sindical pro banqueros. Por otro lado, un conjunto importante de obreros, empleados, militando por la libertad, militando por el salario, por los derechos de los obreros. El gobierno de José Mujica, en el 2014, recortó y subvirtió en beneficio de la élite financiera. Con la ley de obligatoriedad de la bancarización, se ha subvertido por completo el instituto del salario y de la paga. También se ha afectado el salario, que ha sido recortado en beneficio de la élite financiera, que, como da cuenta el semanario Búsqueda, tuvo prácticamente récord de ganancia en virtud de esta ley perversa, que le mete la mano en el bolsillo al trabajador para transferirle parte del salario al sector parasitario financiero, para el cual han gobernado los gobiernos del Frente Amplio. Les quiero explicar esta perversidad subversiva que se estableció por esta ley. Es una ley criminal, que es una ley inconstitucional, que es una ley perversa. Antes de la obligatoriedad de la bancarización, cuando el obrero, el empleado trabajaba, el empleador tenía el derecho y el deber de pagarle a su empleado, ya sea con dinero en efectivo, ya sea de la forma que acordaran ambas partes en forma voluntaria. Con la bancarización obligatoria ha habido una transformación total del instituto de la paga y el instituto del salario. Antes de la obligatoriedad, en caso de recibir el dinero en efectivo, había una transferencia de la propiedad del dinero en efectivo del patrón al obrero, del empleador al empleado. Es decir, el trabajador se hacía inmediatamente de la propiedad del dinero fruto de su trabajo. Con esta perversa y subversiva ley, hay una intermediación forzosa del banco y de las instituciones financieras. El patrón ya no le puede pagar en efectivo, ya no le puede transferir la propiedad del dinero. El empleado ya no se reúne con el fruto de su trabajo en forma inmediata. Ahora, porque así lo ha dispuesto el gobierno del fraude amplio, las instituciones financieras están en el medio para ganar dinero, por supuesto. Dinero que tendrá que pagar precisamente el obrero, el empleado. Pero lo más importante, se ha alterado esa apropiación inmediata del empleado y del obrero con respecto al fruto de su trabajo. Porque con respecto al intermediario forzoso, el obrero no tiene un derecho de propiedad, tiene tan solo un derecho de crédito. Adviertan ustedes entonces la transformación de carácter jurídica tan importante, con las consecuencias que ello tiene, de que en lugar de transferírsele la propiedad del fruto de su trabajo, se le transfiere solamente un derecho de crédito contra las instituciones financieras. Muchos de ustedes habrán vivido el colapso de los bancos en el Uruguay,
Hemos visto el colapso de los bancos en Argentina y hemos visto también en el 2008 las estafas de los bancos con respecto a los obreros, a los empleados, a los jubilados y a los pensionistas, con aquellas quiebras productos de la estafa llamada estafa de las hipotecas subprime. Adviertan entonces el riesgo que corre el obrero, el empleado, al tener que soportar una intermediación, soportar un cambio, una transformación de la naturaleza jurídica del Instituto de la Paga, por obra de una ley que pensó en los financistas en detrimento de los obreros. Hoy vamos a tener una cúpula sindical, que tal vez esté comenzando en este momento el acto, la cúpula sindical del PIT-CNT, que se asoció a la subversión perversa de la ley de la bancarización, promulgada por el gobierno de José Mujica, aquel antiguo guerrillero que mataba, robaba, secuestraba, en nombre de la liberación nacional por la estatización de la banca, y que ahora bancarizó a la nación. Toda la masa de dinero de los uruguayos a las instituciones financieras para que tengan el control absoluto. Por eso nosotros decimos la ley de esclavitud banquera. Fíjense qué paradoja de la historia. Un individuo que tiene una historia de sangre, una historia de delitos cometidos bajo el discurso de la liberación nacional, que cuando llegó el gobierno se fue a abrazar con los Rockefeller, con los Soros, para traer esa ley que afecta la propiedad privada, que afecta el salario, que recorta el salario para transferírselo a la oligarquía financiera. Y este PIT-CNT amarillo hoy estará haciendo un acto amarillo, un acto carnero, un acto pro patrón, un acto pro élite financiera. Estará avalando el recorte del salario, del salario del proletario en favor de la oligarquía, de la burguesía financiera, de la peor burguesía que conoce la historia. Es el acto del 1 de mayo del bochorno de una cúpula sindical que se vendió al capital financiero transnacional, que lo hizo apoyando a un gobierno cipayo, a un gobierno caracterizado por la corrupción, que seguramente si indagamos, si no tuviéramos la maquinaria de impunidad llamada Fiscalía General, que se creó precisamente para el encubrimiento de la corrupción estructural que tiene el gobierno del fraude amplio, estaríamos descubriendo los inconfesables secretos entre la Asociación de Bancos del Uruguay y el gobierno del fraude amplio. Y seguramente tendríamos en esa investigación la participación de la cúpula sindical. No puede haber otra explicación para tamaña traición. Por eso hoy, en Ciudadela 1258, apartamento 301, estamos trabajando por los obreros del Uruguay, estamos trabajando por la libertad, estamos trabajando en una gesta de corte artiguista, patriótica, soberanista, por tratar de devolver la libertad al pueblo uruguayo, que fue conculcada por un gobierno cipayo, por el gobierno de José Mujica. Estamos contando las papeletas que nos permitirán acceder al Instituto Democrático Republicano previsto en la Constitución de la República en el artículo 331 literal A. Y entonces será el pueblo soberano quien dirá si quiere la obligatoriedad de la bancarización o si quiere una bancarización voluntaria como sucede en el resto del planeta Tierra. Porque si algo ha caracterizado a los gobiernos del fraude amplio es utilizar al pueblo uruguayo como ratas de laboratorio. La subestimación, la falta de respeto, la denigración a la que nos somete este gobierno no tiene precedente en la historia del país. En la historia del país no ha habido un gobierno que haya denigrado tanto al ciudadano, al habitante de la República Oriental del Uruguay como los gobiernos del fraude amplio. Porque nos han rebajado a la condición de cobayos experimentales, al servicio de los experimentos sociológicos, económicos, políticos y culturales
ese grupo de poder comandado por Rockefeller y Soros, obviamente agentes de la dinastía Rothschild, de la dinastía banquera, que alentó las grandes guerras que afectaron a la humanidad. Esos promotores de las masacres son para quien está gobernando este gobierno. Pregunten quién hizo esta ley, la ley de bancarización. Pregúntenle hoy a los oradores del acto amarillo, del acto carnero, del acto pro banquero, si fueron los abogados del PIT-CNT o si por el contrario fue el estudio CPA Ferrer, abogado de los banqueros. Allí tienen la prueba tangible de lo que estamos denunciando, de que esta es la ley pro banqueros, la ley que recorta el salario para que gane el banquero, como da cuenta, ya lo he dicho y lo voy a repetir, porque es un dato objetivo, el semanario Búsqueda. Vamos a llegar a las firmas, vamos a habilitar el mecanismo republicano democrático y vamos a devolverle la libertad al pueblo uruguayo a través de la modificación del artículo 52 de la Constitución, que prohibirá la obligatoriedad de la bancarización, que permitirá la gente se maneje con su dinero en efectivo, o que se maneje a través del banco, o que se maneje a través de las tarjetas, que se maneje como quiera, conforme a su libre decisión. Manejar dinero en efectivo o manejar tarjetas, hacer contratos bancarios o no hacer contratos bancarios, son decisiones de la esfera personalísima del individuo, que para nada afecta el interés general. La norma 19.210 no es una norma que se haya establecido, no se legisló en función de un interés general, se legisló en función de un interés particular, prebendario, para favorecer a la élite financiera y perjudicar al gobierno. No pueden argumentar que es un tema de seguridad, por cuanto después que se hizo la ley, todos los delitos aumentaron. Por lo tanto, ese argumento, que fue el esgrimido por la Suprema Corte de Justicia para declarar la constitucionalidad de esta norma, estuvo equivocado. Una vez más, la Suprema Corte de Justicia se equivoca. Una vez más, la Suprema Corte de Justicia también se pone del lado de los banqueros contra el pueblo uruguayo, pero con un error técnico garrafal, que la experiencia ha demostrado que es efectivamente errónea el razonamiento, los fundamentos técnicos jurídicos utilizados por la Suprema Corte de Justicia. Estamos en una verdadera gesta histórica a nivel nacional e internacional. El pueblo uruguayo le torcerá el brazo a la élite banquera, le torcerá el brazo a un gobierno cipayo que nos entregó a las fauces de estos parásitos. Y vean ustedes qué curioso, amigos. Un gobierno constituido por fuerzas políticas que durante toda la historia, cuando fueron oposición, denunciaron esto que estoy denunciando yo. Bueno, recuerden el discurso del spot televisivo de Raúl Sendic, diciendo que la élite financiera ha vaciado al país, y tiene razón Raúl Sendic. Más allá de que él no tenga la legitimación moral para hablar de vaciamientos, porque cuando fue vicepresidente, cuando fue presidente de ANCAP, vació ANCAP, y vació ANCAP con el conocimiento de Mujica, y vació ANCAP con el conocimiento de Astori. Es decir, vaciaron ANCAP. Mujica, Astori y Sendic vaciaron ANCAP. Mujica, Astori y Sendic deberían estar presos si no fuera que tenemos la maquinaria de impunidad que dirige el comunista fiscal general Jorge Díaz, encubriendo ese vaciamiento. Por eso nosotros hablamos de un gobierno que es una asociación para delinquir enquistada en el poder. No es un gobierno legítimo, es una mafia. ¿Y saben qué? No me pueden denunciar, porque han confesado ser una mafia, porque Sendic ha confesado sus delitos, porque Astori ha confesado sus delitos. Ya pueden ser llevados al juzgado como testigos arrepentidos,
y beneficiarse. Es más, no, yo insto en este momento, el Día de los Trabajadores, que se vieron afectados por el saqueo de Astori, de Mujica y de Sendic en ANCAP, que tuvieron que pagar, el trabajador uruguayo tuvo que pagar la corrupción del fraude amplio, la pagó con los malos servicios, la pagó con el precio de los combustibles, la pagó con el recorte de sus sueldos, la pagó a través de la inflación, de las cargas impositivas, de las tasas, porque había que recaudar para el encubrimiento. Lo que Tabaré Vázquez llama la recapitalización de ANCAP es falso. También Tabaré Vázquez tiene que dar cuenta de su actitud de encubrimiento, de su actitud criminal, que en lugar de investigar salió corriendo con 800 millones para tapar el agujero que habían dejado Mujica, Astori y Sendic. Se dan cuenta entonces cómo la corrupción golpea directamente al obrero uruguayo. Y seguramente en el estrado de hoy, en la Plaza 1 de Mayo, esta cúpula sindical que encubre cuando no participa de ese saqueo, nada dirá. Tendrá un discurso ambiguo, buscando chivos expiatorios. Seguramente cobrarán los empresarios y los productores nacionales, porque cuidado, que estos de la cúpula sindical amarilla carnera que nos entregan a los banqueros, es la misma cúpula sindical carnera corrupta que aplaude la venida de UPM, que aplaude ese contrato bochornoso, criminal, ilegal, inconstitucional. Por cierto que el PIT-CNT hoy no saldrá en el estrado a reivindicar el tema prioritario que tiene el Uruguay. No hay un tema más importante en la agenda de ningún político, en la agenda de ningún sindicalista, en la agenda de ningún economista, que no sea el tema del agua. No hay inflación, no hay desempleo, no hay crecimiento, no hay deuda externa, no hay PBI, no hay ningún tema si estamos muertos por tomar agua contaminada. Hoy, 1 de mayo del 2019, en el estrado del PIT-CNT, la primera reivindicación es la vida, porque el agua es vida, y porque este gobierno genocida entregó los reservorios de agua potable, de agua dulce, a la corporación extranjera UPM. Ha transformado a la República Oriental del Uruguay en la comarca oriental de UPM. Individuos como Rossi, individuos como Nario, trabajando como operadores verdaderamente contratados por UPM, violando flagrante y obscenamente la Constitución de la República, haciendo el mandado a UPM con violación de la ley, con violación de la Constitución, con verdaderas estrategias, estratagemas para violar la voluntad popular, como bien lo ha denunciado y ha obrado legalmente el constitucionalista Eduardo Luz, diciéndonos que estas asambleas públicas exigidas por ley, que deben ser convocadas en un plazo determinado, que permita el estudio y las observaciones, han sido objeto de violación del plazo precisamente para impedir las objeciones que tiene el pueblo con respecto a este contrato nulo, inconstitucional, abusivo, leonino. El señor Nario de la Dinama, violando la ley, actuando contra el pueblo uruguayo, haciéndole el mandado a UPM y haciéndole el mandado al gobierno. La ministra de Medio Ambiente, en el mismo sentido, actuando contra la ley, actuando contra la Constitución de la República, actuando contra el pueblo uruguayo, actuando en beneficio de una corporación que viene a contaminar el agua. Es decir, que nos viene a quitar salud, que nos viene a quitar vida. Adviertan que 1 de mayo que tenemos, amigos, yo lo llamaría el estrado del PIT-CNT, es el estrado de la entrega del pueblo uruguayo, la entrega de los recursos naturales. Es el Estado antiartiguista, es el Estado colonialista, es el estrado de los colonialistas, es el estrado de los cipayos que nos quieren entregar. En cambio, en Ciudadela 1258, apartamento 301,
hay un conjunto de patriotas que el 1 de mayo no están trabajando, están militando por la libertad de ustedes, amigos, están militando por el salario de ustedes, amigos, están militando por la Constitución de la República, por el Estado de Derecho, están poniendo todo su esfuerzo y entregando un día que podría ser un día de descanso y de solaz, un puñado de valientes orientales trabajando para el resto de los orientales, para 3.250.000 uruguayos, sin remuneración, pero con la satisfacción más importante que puede tener un ciudadano, la satisfacción de saber que está trabajando por sus congéneres, por sus compatriotas, por la libertad, por la soberanía del pueblo que ha sido avasallada por una ley prebendaria, esas leyes que se hacen para las élites, esas leyes oscuras que provienen de individuos oscuros. Aquí en Ciudadela está la transparencia, aquí en Ciudadela está la libertad, aquí en Ciudadela está la ética, aquí en Ciudadela está la moral. Y aquí en Ciudadela en este momento no hay ningún líder político colaborando. Somos solo simples ciudadanos. No ha venido un solo político a dar una mano. Para la foto han estado, para el pacto de los inmorales, para el pacto del tapujeo, del pacto de omertá, estuvieron y se sacaron la fotito. Y se sacaron la fotito con los corruptos, se sacaron la fotito con los que tengo denunciados, se sacaron la fotito con los de las fake news, como se dice en inglés, que no lo domino. Se sacaron la fotito con la de las noticias falsas. Allí estaba en primera plana la senadora que vio el título, pero que quien está hablando demostró ante la justicia que era falso, que el título no existía, por lo tanto también estaba mintiendo. Qué vergüenza la Asociación de Prensa del Uruguay, tratando de amordazar, tratando de intimidar, tratando de hacerle el mandado a los corruptos. ¡Qué bochorno la Asociación de Prensa del Uruguay! Por supuesto que no acudimos ni a la fotito ni a firmar la porquería de ese pacto de los corruptos, de ese pacto de los que tienen muertos en el ropero. Y más que muertos en el ropero, yo diría que tienen cementerios enteros. Yo no necesito ningún pacto, yo no necesito ninguna firma. La moral y la ética, el comportamiento transparente, lo llevo en el ADN. Me lo inculcaron en mi familia, me lo inculcaron mis padres, me lo inculcaron mis referentes. No necesito ir a firmar nada, y menos necesito ir a firmar un pacto que lo encabeza nada más y nada menos que el personero de la oligarquía criminal internacional, el contador Enrique Iglesias. Ahí los tienen a todos alineados atrás del banquero que forma parte del Club Bilderberg, esa logia del poder, esa logia de los magnates criminales, esa logia de los grandes capitales internacionales que fomentan las luchas, las guerras, la industria armamentística. Este es el economista que desde que lo conozco hasta la fecha, con 61 años de edad, cada 10 años viene a América Latina a decirnos la década perdida. Cada 10 años nos viene a enrostrar lo que él fomenta. Viene Enrique Iglesias con su cuentito de cada decenio a decirnos: ustedes son productores de materia prima y están expuestos entonces a la naturaleza, a las cosas que se dan porque sí. Y mientras no rompan esa inserción internacional, seguirán siendo subdesarrollados, seguirán siendo pobres, seguirán siendo ignorantes, seguirán siendo manipulados, seguirán teniendo gobiernos corruptos. ¿Y saben qué? Nadie se anima a decirle: economista Iglesias, usted forma parte del Club Bilderberg, usted junto con sus amigotes de logia son los que nos tienen deparados en forma prepotente, en forma condicionada,
esa forma de inserción internacional, ese rol de productores de materia prima. Es por imposición de usted, es por imposición del grupo Bilderberg, es por imposición de la cleptocorporatocracia internacional que nosotros seremos productores de troncos, seremos productores de soja, seremos productores de 3 o 4 elementos que sirven de materia prima para luego ser manufacturados o agregando mano de obra calificada en los países de primer mundo. Es el obrar de usted contra América Latina que nos tiene en esta situación. De otra manera no se puede explicar que desde la época en que escribió Eduardo Galeano Las venas abiertas de Latinoamérica hasta la fecha, con 3 gobiernos del fraude amplio que tomaba a las venas abiertas de Latinoamérica como la verdadera Biblia. Recuerdo que en el comité de base que fundamos allá en Clara y Bel, en la década del 70, no saber las venas abiertas de América Latina era lo mismo que un fiel católico no conociera los conceptos de la Biblia. Y cuando llegaron al poder, ¿qué sucedió? Cuando llegaron al poder, trajeron las peores formas de inserción internacional. Trajeron las pasteras en zona franca. Es mentira cuando Astori habla de la exportación de pasta de celulosa. Es mentira cuando hablan del PBI incluyendo la pasta de celulosa. Nosotros exportamos troncos, nosotros exportamos agua, porque los troncos se forman y llevan agua de 3 maneras diferentes, y la llevan gratis, nos llevan vida. Fíjense la perversidad de estos gobernantes, entregan vida de los uruguayos para incrementar el PBI de Finlandia. Los troncos necesitan agua para crecer, por lo tanto la succionan. Después los troncos tienen agua en su esencia. Ahí tenemos 2 formas de extraer el agua. Una por succión del tronco, otra porque el tronco en sí mismo se lo lleva en el momento que es exportado. Y luego, tal vez lo más criminal, toda el agua que se precisa para el proceso de manufacturación de la pasta de celulosa. Y finalmente una cuarta situación negativa con respecto a los intereses del Uruguay. El agua utilizada es contaminada por efluentes y esa agua contaminada se vierte al curso de agua dulce, contaminando el agua dulce del país. Adviertan ustedes la perversidad de lo que ha traído el gobierno de Vázquez, adviertan ustedes la perversidad de lo que es UPM, pero por si fuera poco lo que está haciendo el gobierno, arriba de ello, en un contrato que no tiene precedente en la historia contractual del Uruguay, un contrato nulo, conforme a lo dispuesto por el artículo 1253 del Código Civil, en la medida que deja todas las obligaciones de parte del gobierno y del Estado uruguayo y por lo tanto del pueblo uruguayo, sin contraprestación ninguna de robo UPM, tenemos que restarle a todos los servicios esenciales del Estado 4.000 millones de dólares para todas las obras que nos impone robo UPM para lograr aquello, para lograr chuparnos y contaminarnos el agua. Pero sí, adviertan el nivel de entrega y perversidad que ha tenido este gobierno. Yo en este momento estoy atrás de la Casa de Gobierno, atrás del despacho de Vázquez, seguramente él no está. Me encantaría que estuviera para que me escuchara. El grado de entrega, el grado de perversidad, y solamente puede explicarse este grado de perversidad, esta actuación maligna con respecto al pueblo uruguayo, seguramente si hubo algún estímulo espurio, para ser más claro, seguramente hubo coima. El contrato de robo UPM es un contrato coimero, y no hay ningún líder político que se anime a decirle eso al presidente de la República. Nosotros lo denunciamos penalmente, por supuesto, pero lo denunciamos penalmente en la maquinaria de impunidad, al camarada, al Tovarich Jorge Díaz,
que además, por si fuera poco, el Tovarich Jorge Díaz es dependiente, es empleado de Tabaré Vázquez. ¿Saben por qué es empleado de Tabaré Vázquez? Porque muchos de los candidatos a la presidencia de la República, que forman parte del Partido Colorado y del Partido Nacional y del Partido Independiente, votaron otra ley perversa. Votaron la ley 19.334, que creó un servicio descentralizado cuyo jefe es Tabaré Vázquez. Y por lo tanto, cuando uno denuncia en este país, no denuncia a la justicia. Cuando los periodistas dicen que tal hecho de corrupción se llevó a la justicia, están realizando una nota falsa, una noticia falsa, una fake news, como les gusta decir a APU. APU 2x3 está haciendo fake news. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la porquería del pacto antiético, del pacto inmoral? Que el mismo que la promueve diariamente, nos curte a mentira. Se sometió a la justicia, no se sometió a la justicia. Se sometió a Tabaré Vázquez. Cuando yo denuncio a Tabaré Vázquez por crímenes de lesa humanidad, por lo que está pasando en las cárceles, por lo que está pasando en la calle, no se lo denuncio a un juez, que conforme a la Constitución de la República, artículo 15, debería ser él quien instruyera. Pero como hicieron una ley inconstitucional, como la falsa oposición con el fraude amplio hizo una ley inconstitucional, violó el artículo 15 de la Constitución, yo no tengo más remedio que ir a golpear la puerta del despacho de Vázquez, a decirle: Vázquez, estás violando los derechos humanos, Vázquez, sos criminal de lesa humanidad, Vázquez, te corrompió UPM y te dio coima, Vázquez, estás haciendo negocio en la Española para tu hijo, estás haciendo negocio para el hijo de Toma, tu secretario acá en la presidencia, estás haciendo negocio para el presidente de Cucha, que es tu asesor. ¿Pero se dan cuenta cuántos elementos putrefactos estamos poniendo sobre la mesa? Y yo pregunto, ¿será que hoy la cúpula sindical en el estrado del PIT-CNT, en el estrado del proletariado, expondrá esta putrefacción que nosotros denunciamos y tenemos recontraprobado? ¿O irá con un discurso lisonjero a lamerle las botas a este gobierno? Irá a alcahuetear al gobierno, irá a adular al gobierno. Muchas cosas para decir, amigos. La bancarización obligatoria, la corrupción, los contratos de los gobernantes para favorecer a sus familiares. Cada vez que hay una oportunidad de hacer negocio, el Pulpo Vázquez pone a su familia. El Pulpo Vázquez adueñándose del Uruguay. ¿Se acuerdan los negocios con Venezuela? ¿Se acuerdan ese acto de ignominia del Parlamento y fundamentalmente de los legisladores del fraude amplio, tapando toda la corrupción? Recuerden que el fraude amplio con Asamblea Popular no quiso investigar los negocios del hijo de Vázquez con el gobierno criminal de Maduro, con ese corrupto ladrón que ha sido lo peor que ha pisado Venezuela y que ha permitido, que ha promovido que la Central de Inteligencia Americana haya quedado como una suerte de libertadora de Venezuela. ¡Oh, izquierdistas traidores! ¡Oh, izquierdistas corruptos como Lula, como Kirchner, como Fernández, como Mujica, como Vázquez! Ustedes han sido los mayores colaboradores del imperialismo, de la Central de Inteligencia Americana, de la rancia derecha, de la oligarquía banquera, de la oligarquía corporativa. Ustedes han trabajado para ella. ¿Saben cómo? Transformando a la izquierda en un basurero. Ustedes son el basurero. Han contagiado a la izquierda. Le han quitado cualquier tipo de esperanza a la humanidad. No ha habido peor cosa para la humanidad que estos corruptos progresistas. Eso hay que gritar en el estrado. No lo puede gritar el PIT-CNT porque esta cúpula también ha operado para esa oligarquía. También ha transformado, ha eliminado la esperanza. Ese es el drama que vivimos hoy, 1 de mayo del 2019. Ese es el drama que vive hoy una clase obrera
manipulada por un partido comunista y tupamaros o ex tupamaros al servicio de la burguesía, de la oligarquía banquera y cleptocorporatocrática internacional. Mucho nos queda por analizar y lo vamos a hacer. Tenemos una crisis institucional enorme en el país. Tenemos un país que desde el punto de vista de la moral del gobierno, de la ética y la moral de la administración pública, está afectada por una suerte de sepsis generalizada, es decir, una putrefacción generalizada. Ello se transforma en una criminalidad atenazante, criminalidad marginal y criminalidad gubernamental empresarial. Para donde miremos, tenemos delitos. Para donde miremos, tenemos conductas abusivas, de irrespetuosidad respecto del pueblo uruguayo. Miren, amigos, hace pocas horas, la presión popular, la actividad de las redes, logró exponer una situación bochornosa. Y vale la pena que la expongamos detenidamente, porque logró exponer una actitud bochornosa, indigna, irrespetuosa, abusiva, nada menos que en el seno de la institución en la que se supone la conducen los más justos del país. Me estoy refiriendo a la Suprema Corte de Justicia. Y me estoy refiriendo a un hecho que podría parecer menor, pero que ontológicamente no lo es. Me estoy refiriendo a la compra de una alfombra por parte de la ministra de Corte, Minviele, Bernadette Minviele. La ministra Bernadette Minviele compró para su despacho en la Suprema Corte de Justicia una alfombra persa hecha a mano, cuyo valor es $3.190 IVA incluido. La autorización de los servicios contables de la Suprema Corte de Justicia subió a las redes, es decir, se expuso públicamente. No sucede esto normalmente. No sucede esto normalmente. Y estoy seguro que muchos periodistas que tenían conocimiento no se animan a exponer este tema. Porque claro, es la Suprema Corte de Justicia. Hoy o mañana puedo tener algún conflicto. ¿Y cómo me va si yo llego a exponer este tipo de situación? Pero felizmente están las redes. El pacto de los corruptos quiere amordazar. El pacto de los mafiosos quiere amordazar. Y en las redes subió la foto de esa autorización. Y todos los uruguayos nos enteramos de este despilfarro abusivo cometido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minviele. Ya es un bochorno la falta de sensibilidad de este ministro, que además, por supuesto, nos hace dudar de su sentido de la justicia a la hora de administrar justicia en la Suprema Corte de Justicia. Vean las consecuencias que uno puede inferir de la compra de una alfombra. Un poder judicial totalmente carenciado. Ayer en el juzgado de Florida me decían que no tenían tóner, pero la ministra Bernadette Minviele quería pisar una alfombra turca hecha a mano. La presión en las redes fue de tal magnitud que el ministro Chediak revocó la compra. Otro bochorno. Y ustedes dirán, nada le viene bien, doctor Sáez. No, analicen lo siguiente. Frente a la presión popular hecha con total justicia, los jueces se retractan, los ministros se retractan. ¿Cuál es la consistencia moral, entonces, que están exponiendo los ministros a la hora de juzgar? Si en tan solo un hecho nimio, como es la compra de una alfombra, ante la presión popular
tuvieron que incurrir en el bochorno de reconocer que habían asumido una conducta abusiva, irrespetuosa, de despilfarro, de desprecio. ¿Qué no será cuando están involucrados los grupos de poder, los grandes estudios jurídicos, las grandes corporaciones, cuando están involucrados los hermanos masones, que sabemos que tenemos dentro de la Suprema Corte de Justicia, masones y esposas de masones, esos mismos masones, como Enrique Iglesias, que nos llevaron al pacto mafioso, porque a los masones les gusta el secretismo, porque a esa élite de poder oscura, secreta, mafiosa, le gusta el secretismo. Y tuvieron que dar marcha atrás, porque el pueblo los descubrió. Pero hay cantidad de juicios a los que el pueblo no accede. Y ahí nos cocinan, ahí nos agarran la logia y nos cocinan. Por eso, amigos, cuando se aprobó el nuevo código yanqui, inmoral, extorsivo, criminal, que ha sido un desastre, que lo trajo Mujica de la mano con el comunista Jorge Díaz, y los dos abrazados, uno de cada lado, con aquella embajadora de los Estados Unidos, Yulisa Reynoso, trajeron un código que trajo este caos. Pero lo más importante es que fue un golpe de Estado técnico. Y hoy el PIT-CNT en el estrado no va a denunciar el golpe de Estado técnico. Al contrario, se quejó y hizo un teleteatro, con la gente del gas, que por un rato cometieron un desacato, pero que inmediatamente no continuaron en la lucha obrera. Yo voy a explicar bien qué es lo que tendría que haber hecho el sindicato del gas si no fuera un sindicato frente amplista, si no fuera un sindicato pro gobierno. El sindicato del gas lo que tenía que hacer era mantener la ocupación, promover que fuera el Ministerio del Interior a cumplir con la Constitución de la República y a detenerlos a todos, provocar que el fiscal comunista compañero lo formalizara. Y cuando formalizaran a 10, otros 10 deberían haber ido a ocupar. Porque los derechos obreros, tal cual emerge de la historia de este 1 de mayo, los derechos, las conquistas, no fueron regalo de la oligarquía. Fueron el fruto del trabajo, el esfuerzo, la sangre y la vida de los obreros. Murieron obreros. Esta es una conmemoración de muerte de obreros contra el patrón oligarca. Para conseguir derechos hay que jugársela. No se puede ser compañero del gobierno. No se puede ser compañero del fiscal general. Hay que evidenciarlo. Ustedes son represores. Ustedes sabían que se iba la gente de Petrobras. Ustedes ocultaron. Ustedes están por dejarnos en la calle por el ocultamiento, el secretismo. Y por eso nosotros vamos a luchar. Generar el hecho político, el hecho jurídico, el hecho sindical. No nos vamos nada, sí desafiamos la justicia. Como la estoy desafiando yo. Claro que perdí la inconstitucionalidad. Perdí la inconstitucionalidad de la misma manera que hubo que revocar el tema de la alfombra, porque se hace en secretismo. Nada de carpa en el cabildo. Eso es teleteatro. Vamos a demostrar que el gobierno, si tiene que reprimir, reprime. No vamos a hacer teleteatro. La carpa en el cabildo es teleteatro. El acto acá en el 1 de mayo es teleteatro. Estos son todos compañeros. Estos todos son cumpas. Y cumpas gobernando para la cleptocorporatocracia. Eso es lo que hay que denunciar. Vean, amigos, cómo a través de distintos episodios uno va logrando la conexión y uno va entendiendo desde un punto de vista objetivo cómo se teje la telaraña del poder y las instituciones que intervienen y los operadores transversales
que se encuentran en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en la justicia, en los sindicatos. Y si hay una cosa que ha hecho bien el Fraude Amplio como asociación para delinquir, que es lograr esa transversalidad, esa infiltración en todas las instituciones. Por eso es tan difícil poder sacarlos del poder. Tienen la colaboración de todas estas instituciones. Tienen a la cleptocorporatocracia del grupo Bilderberg operando con APU, esa que tantas fake news saca a lo largo del día, y operando con casi todos los partidos políticos. Los únicos que no fuimos al pacto mafioso fue el Partido de los Trabajadores, fue el PERI, fue el Partido Verde Animalista, el Partido Digital y un partido nuevo, republicano, oriental, que tampoco participó. Ahora, los partidos grandes, Fraude Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Asamblea Popular, e incluso el partido de Manini, Cabildo Abierto, se prestaron para este pacto mafioso, para este pacto antiético, para este acto antidemocrático, para este acto del secretismo, para este acto de la corrupción. Y todos encolumnados atrás del Bilderberg, del banquero que ha condenado a la pobreza a América Latina, que ha condenado a América Latina a ser productora de materia prima. Eso que él mismo denuncia, lo que usted mismo denuncia, Enrique Iglesias, durante toda su vida ha trabajado para mantenerlo. Usted ha trabajado al servicio de la cleptocorporatocracia internacional. Qué bueno sería que antes de morir, porque está muy viejo, abriera su conciencia y confesara todos los secretos del mundo banquero y financiero que tienen a la humanidad en esta situación en la que vivimos, sojuzgados. Algunos pasándola bien. Hay empleados de AEBU que pasan bien, que cobran muy buenos sueldos y que les importa un bledo el resto del Uruguay. Por eso sacaron un autoparlante, por eso AEBU en su mayoría sacó un autoparlante defendiendo la bancarización obligatoria. Hay un sector de AEBU que denuncia los crímenes que se están produciendo con la bancarización obligatoria. Lorena Lavecchia, por ejemplo. Lorena Lavecchia, con total valentía desde AEBU, y vale la pena marcar las diferencias, nos puso en conocimiento de todos estos manejos. Si algo ha caracterizado al Fraude Amplio, es la manipulación perversa del discurso. Recuerdo cuando el plebiscito de ANCAP, que se opusieron a la privatización de Luis Alberto Lacalle. Recuerdo a Tabaré Vázquez, del brazo con Juan Gómez, sindicalistas de ANCAP, defendiendo a ANCAP contra la privatización de la rancia derecha de Lacalle Herrera. Y cuando llegaron al poder, uno presidente y el otro presidente del directorio de ANCAP, cometieron la privatización más perversa y corrupta de la historia del país. Eso es el Fraude Amplio. Eso es la Federación ANCAP, que hoy va a estar sentada en el estrado de los amarillos y carneros. Ustedes, Federación ANCAP, permitieron que con dinero de ANCAP y con dinero de UTE, que también va a estar sentada en el estrado de los alcahuetes del gobierno, permitieron que con dinero público de UTE y dinero público de ANCAP se hiciera la criminal Gas de Sayago, presidida por Marta Jara, que la tenemos denunciada, y el 7 de mayo va a ir al juzgado de crimen organizado a declarar. Seguramente el fiscal y el juez no me dejarán estar presente. No quieren que Salle esté presente. Pero va a ir a declarar, y va a ir a declarar en virtud de la denuncia que hemos hecho y hemos seguido con absoluto tesón.
Hicieron la privatización más perversa. Dinero público en manos de una sociedad anónima que no es controlada ni por el Tribunal de Cuentas ni por el legislativo del país. Nos costó entonces la estafa de la regasificadora, que tenemos denunciada. 47.151/2013, crimen segundo. Esa es la privatización que promovió el gobierno. Y esa es la privatización que permitieron los cumpas de la Federación ANCAP, que hoy estarán en el estrado, dándose un baño de sindicalismo, dándose un baño de proletarios, diciendo cómo defienden al pueblo. Mentira. El gremio de UTE y ANCAP lo que hizo fue entregar al obrero de ANCAP y al obrero de UTE. Lo que hizo fue entregar al pueblo uruguayo a una sociedad anónima corrupta. Y sabiendo de adentro la corrupción de esa sociedad anónima, no denunciaron. No vinieron al doctor Saya a traerle elementos de prueba para que cayeran presos todos estos corruptos que nos gobiernan. Se callan la boca, como también se calla la boca a EBU y la corrupción financiera. No denuncian el abuso de las instituciones financieras, que cobran 10 veces lo que se cobra en Europa, las comisiones por la intervención, por la intermediación obligatoria. Obligatoria ASTI, obligatoria Ferreri, obligatoria Astori. No le mientan al pueblo uruguayo, no sean inescrupulosos. Los artículos 9, 10, 35, 36 y 37 utilizan el verbo deberá. Y si ustedes no saben idioma español, yo le enseño. Astori, Ferreri, Vergara, ASTI, deberá. Establece una acción impositiva. No hay opción. El individuo debe cumplir. Se ve compelido a cumplir. Así que no mientan al pueblo uruguayo. Les decía entonces que esa privatización, la más perversa, la privatización de la calle Herrera, era la bondad de las privatizaciones, si es que puede haber privatizaciones que son bondadosas en esta época y con estos plutócratas que vienen a expoliar al pueblo. Era bondadosa con respecto a la perversa que llevó adelante el sindicalismo uruguayo en complicidad con el gobierno. Porque hay una simbiosis funcional que se da en toda esta política de entrega. Ellos hablan de la derecha, sale Castillo y habla de la derecha, Castillo hablando de la derecha. Castillo, devolvé el dinero que le robaste a los obreros. Castillo, con el plan de vivienda, los cheques que dieron los empresarios, terminaron pagando la campaña electoral de Castillo en Montecarlo, en Canal 4. Abdala, metido también en la corrupción del plan de vivienda sindical. Los tres cumpas, le voy a dar el nombre de los tres cumpas a los cuales lo tengo denunciado por corrupción y que seguramente van a estar en el acto amarillo, carnero y corrupto del 1 de mayo. Jorge Polgar, presidente del Banco Hipotecario cuando firmó un contrato nulo con el PIT-CNT que no tiene personalidad jurídica. Juan Castillo y Marcelo Abdala. Ahí van a estar dándose un baño de proletarios, un baño de patriotas, un baño de clase obrera. Por favor, entreguistas, corruptos, acto de los corruptos, acto de los entreguistas, actos de los que operan para la banca internacional, de los que operan para las corporaciones coimeras. Ese es el acto del 1 de mayo de hoy. Lamentablemente, nuestra clase obrera no está actuando a la altura de los acontecimientos históricos. Nuestra clase obrera hoy tendría que partir al PIT-CNT y tendría que haber una clase obrera verdaderamente clasista, una clase obrera que verdaderamente luchara por los derechos de los obreros, del empleado. De ninguna manera vamos a defender la unidad de la corrupción, la unidad de la entrega, la unidad apátrida. Estos que hablan de internacionalismo, el internacionalismo de los comunistas, es el internacionalismo del grupo Bilderberg, es el internacionalismo de la inserción internacional como aportantes de materia prima, es el internacionalismo que pretende el sojuzgamiento de la soberanía nacional frente a las posiciones globalistas, que son las imposiciones de las corporaciones, que no quieren la Constitución, que no quieren los jueces nacionales, que prefieren las leyes internacionales, que prefieren los árbitros internacionales.
porque después con los árbitros internacionales y con las normas internacionales, todo se puede hacer secreto. La Presidencia de la República invoca normas internacionales para ocultarle al pueblo uruguayo la demanda de 3.536 millones de dólares de Aratirí, que el doctor Viana y el doctor Salle están tratando de hacer pública, porque el pueblo uruguayo tendrá que pagar esa demanda si se pierde. Y este masón corrupto de Tabaré Vázquez quiere el secretismo, y quiere el secretismo al punto tal de que apeló el fallo favorable que obtuvimos en primera instancia gracias a la magistral sentencia del juez Alejandro Martínez de las Heras. Quieren el secretismo, la clandestinidad, quieren todo confidencial, como Cose quiere la confidencialidad del Antel Arena, porque seguramente Cose metió la mano en el Antel Arena. Nosotros queremos la transparencia. Y por cierto que hoy en el acto de los amarillos corruptos carneros no se va a pedir la transparencia, no se va a intimar a Carolina Cose a decir cuánto gastó verdaderamente usted. Como no se va a intimar al presidente de la República que nos diga cuál es la demanda que tiene Aratirí. Como no se va a intimar a que nos diga cuál es la negociación secreta que realizó en Finlandia. Es el acto del secretismo, es la defensa de la corrupción, es la defensa del internacionalismo cleptocorporatocrático que roba a los pueblos, que se ensaña con los pueblos y que se protege con el secretismo, y en lo interior se protege con una maquinaria de impunidad y encubrimiento, a cuyo frente ha puesto un comunista, para poder seguir robando al país. Este era el discurso del 1 de mayo, en la plaza del 1 de mayo. Esto es lo que tiene que escuchar el obrero uruguayo, el empleado uruguayo. Esta es la verdadera reivindicación, no el acto de alcahuetería que se va a producir dentro de un ratito, ya se está produciendo. A mí no puedo hablar de un feliz día de los obreros, un feliz día de los trabajadores. Tengo que hacer un llamado al combate, a combatir contra una central corrupta que los está entregando. Combatan al enemigo que lo tienen adentro. El enemigo está en la cúpula sindical corrupta, fraude amplista del PIT-CNT. Gracias.